Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Rincón Social de CED. En las distancias cortas, que es como se llama este espacio, visibilizamos hoy a CEADE. CEADE es la coordinadora española de asociaciones de espondiloartritis y para mostrarnos qué es la coordinadora y qué es la enfermedad, vamos a entrevistar hoy a su presidente, a Marco Garrido, y a Miriam Piñol, que es la vicepresidenta. Buenos días, Marco. Buenos días, Miriam. Buenos días. Buenos días, Mar, ¿qué tal? Pues hemos tenido un previo, estábamos preparando un poquito la jornada y yo, fíjate, siento además como son y con todo el orgullo socios de CED, la gran desconocida que es la espondiloartritis, ¿no? Y realmente cómo llegan al diagnóstico de esto. Marco, dinos por favor qué es la espondiloartritis para que conozcan nuestros oyentes. Sí, bueno, se trata de un conjunto de enfermedades reumáticas, ¿no? Entre ellas, pues encontramos a la artritis psoriásica, pero principalmente a la espondiloartritis axial, que a su vez se divide en espondilitis anquilosante o espondiloartritis radiográfica y espondiloartritis no radiográfica. Se trata, como decía, de una enfermedad reumática. eh, una enfermedad que provoca la inflamación y que va a provocar una serie de lesiones, de daño estructural y fusión de las vértebras que conduce en muchos casos, si el paciente no está bien tratado, a elevados grados de discapacidad y limitación funcional. ¿A través de qué especialidad, cuáles son los síntomas que una persona para que le diagnostiquen? Y cuéntanos de verdad, o sea, lo que antes, que la verdad es que me ha asombrado, ¿cuánto tiempo cuesta diagnosticar la espondiloartritis y a través de qué especialistas? Bueno, como decía, se trata de una enfermedad que aparece principalmente en la parte baja de la columna vertebral, de la espalda, ¿vale? Eso, la zona, por ejemplo, de las sacroiliacas es una de las zonas más afectadas, lo que hace que, aunque también se pueden afectar otras zonas que no son axiales, son zonas periféricas como hombros, brazos o rodillas o otras zonas o las manos o incluso otras partes del cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, los ojos, ¿no? En el caso de la uveitis. Es decir, es una enfermedad que provoca, digamos, mucho daño estructural, irreversible, ¿vale? Cuando se produce esta fusión de las vértebras, este anquilosamiento que provoca rigidez, que provoca falta de movilidad, pues tiene difícil solución. Ahí existen una batería de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, pero en definitiva, el profesional sanitario que maneja al paciente, que lo diagnostica y que puede realizar un seguimiento óptimo de la enfermedad, es el reumatólogo. Pero desgraciadamente, en muchos casos, podríamos decir que la mayoría de los casos, cuando un paciente presenta dolor de espalda, pues es derivado al traumatólogo, lo que hace que el diagnóstico se retrase. Además, algunos tratamientos, como pueden ser los antiinflamatorios, pues pueden esconder la enfermedad, haciendo que la enfermedad esté latente, esté visible, esté progresando, esté causando esta degeneración por años, sin que se le ponga nombre y apellidos y reciba un diagnóstico apropiado. Eso pues, pensando también que esta enfermedad comienza en edades muy tempranas, antes de los 40 años. La edad media de los primeros síntomas, según estudio, pues está en torno a los 25 años, es decir, es una enfermedad reumática que no se presenta con la vejez como otras enfermedades, sino que está ligada pues a procesos genéticos y hereditarios y por tanto causa pues mucho dolor y también mucha angustia, ¿no? En pacientes que son jóvenes y que ven un poco desplomados todos sus planes de vida, ¿no? Me refiero al ámbito laboral, al ámbito personal, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿De bueno. qué número de personas, o sea, de qué numerología vosotros contáis, con qué número de personas, por ejemplo, una de cada tantas? ¿Hay datos en principio oficiales sobre la espondiloartritis?
Sí, existen algunas prevalencias desarrolladas desde la Sociedad Española de Reumatología en España y de su grupo GRESER, que es el grupo de espondiloartritis, formado principalmente por reumatólogos, pero también por otros profesionales sanitarios, que hablan de estimaciones que estarían en torno a las 500.000 personas en España. O sea, es una enfermedad, o sea, un conjunto de enfermedades de la espondiloartritis bastante prevalente. Por lo tanto, no se entiende cómo el retraso diagnóstico medio del paciente supera incluso los 8 años. Es decir, es verdad que se están haciendo importantes avances, ¿no?, en el diagnóstico precoz, gracias a la introducción de nuevas técnicas como la resonancia magnética, ¿no?, que permite pues detectar e identificar casos precoces, es lo que hablamos de espondiloartritis no radiográfica, es decir, no es visible en la radiografía, pero sí lo es en la resonancia magnética. Es decir, se han realizado avances, pero todavía nos encontramos con una media de edad para el diagnóstico muy larga. Es decir, el paciente tiene que esperar muchos años a ser diagnosticado y a ser tratado adecuadamente. Es un poco la clave de todo. Muchísimo, realmente me asombra porque estamos hablando de esperar el diagnóstico, bueno, más o menos parecido, equivalente a las enfermedades raras, ¿no? No siendo una enfermedad rara. Realmente no es aceptable ni en las enfermedades raras que el diagnóstico llegue tan tarde, pero en una enfermedad con esta prevalencia es bastante, vamos, a mí me ha asombrado mucho, ¿no? Esta enfermedad, hay algo que creo que es importante también decir, has dicho que no es solamente afecta a personas mayores por el deterioro de la edad, por el deterioro físico de una persona que llega en edades tempranas, creo que hay que tenerlo muy en cuenta, con lo cual esto produce una discapacidad, genera una discapacidad. Es una enfermedad que comienza, o sea, los primeros síntomas aparecen de media en torno a los 25 años, es decir, sobre todo bueno, podemos decir con certeza que antes de los 40 años. Por lo tanto, es una enfermedad reumática que no se presenta como el resto de enfermedades reumáticas con la edad, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, con la artrosis, ¿no?, que son enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida. Entonces, Eso es. estamos hablando de una enfermedad que es un poco diferente al resto de enfermedades reumáticas y que por ello hace que los reumatólogos, perdón, los médicos de familia a veces tengan dificultad para identificarla y para derivar al paciente correctamente al reumatólogo en lugar de al traumatólogo o en lugar de simplemente pues recetarle un antiinflamatorio que sí que le puede tener efectos muy positivos en el paciente, pero si el paciente no ha sido diagnosticado correctamente, no podrá tener el seguimiento que necesita, acorde a su patología. Por lo tanto, nos encontramos con unas necesidades no cubiertas de los pacientes bastante importantes y que conducen, como antes comentabas, a elevados grados de discapacidad e incapacidad laboral, personas que tienen que dejar de trabajar, personas que tienen una formación, por ejemplo, un bombero, por ejemplo, y que cuando le da una crisis no se puede mover, no puede ni siquiera conducir, ¿no? Y no tiene ni siquiera una explicación que darle a su compañero o a su jefe, ¿no? Por lo tanto, eso provoca, pues, un estrés, ¿no?, y un desconcierto total en el paciente que conduce también a enfermedades mentales, es decir, a ansiedad, Claro, depresión y trastornos claro. de sueño que son bastante frecuentes también. Claro, esta enfermedad realmente, eso es lo que iba a colación de tu respuesta, iba a la pregunta de esta enfermedad de qué manera afecta no solamente a la parte personal de esa persona, sino también a su entorno familiar, social y laboral, que también lo has trasladado, ¿no? Realmente estas enfermedades que, como bien has dicho, son de muy difícil solución y muchas o la mayoría pueden degenerar en una incapacidad laboral y por ende en muchos casos una discapacidad, ¿cómo afectan personalmente? En general vosotros tenéis un cuadro bastante porque creo que representáis en un principio a 18 asociaciones distribuidas por toda España, ¿no?
Evidentemente, la afectación es a nivel global, o sea, afecta a todos los aspectos y sobre todo a uno mismo, ¿vale? Porque primero tienes la lucha contigo mismo, esa guerra interna de no saber por qué te está pasando a ti y en qué situación estás. Primero, hasta llegar al diagnóstico, primero vienen todas esas cosas de por qué a mí, por qué me siento así, por qué me veo diferente. Son muchas preguntas sin respuesta durante muchos años que nosotros estamos intentando hacer visible con esta campaña para que esas, bueno, que se acorten esas distancias y poder hacer visible y que nuestra enfermedad, por lo menos, que se conozcan el nombre, ¿vale? Y que esté presente. Entonces, en el ámbito familiar es muy importante el apoyo humano, el entendimiento y sobre todo hablar, comunicarlo y decirlo. Aunque no entendamos cómo nos encontramos, es muy importante comunicarnos y explicar cómo nos sentimos para poder ser ayudados, aunque la comprensión la tenemos, o sea, yo en primera persona porque la encontré con CEADE, ¿vale? Esa comprensión, que yo me sentía un bicho raro, entre comillas, durante toda mi vida, encontré esa comprensión dentro de CEADE con otros pacientes, evidentemente con Marcos me ayudó muchísimo, Pedro, Jesús, un montón de gente a entender y sobrellevar esa carga. Aparte de la carga familiar que ya tenemos durante el día a día, somos madres, somos padres, somos hermanos, em, queremos hacer mil planes. Como bien ha comentado Marcos, se diagnostica entre los 25 y 40 años, que es un nivel de vida donde tú te estás formando, donde tú tienes unos objetivos, donde tú tienes unos sueños y todo eso se ve truncado por una enfermedad y una limitación que se convierte en discapacidad si no la tratamos a tiempo, evidentemente. Cuanto antes se trate, antes hay menos efectos y es el control de la enfermedad y tú puedes tener un nivel de vida más controlable. Entonces, por eso luchamos, y digo lucha, que suena muy fuerte, pero es eso, lo que estamos haciendo. No es así. Tenemos de dar guerra y tenemos de luchar para hacernos visible. Tenemos de coger todo este palo que nos ha tocado llevar y hacer visible que no es fácil un diagnóstico como el nuestro, que también, Mar, te lo digo muy en serio, después de años de no saber lo que te pasa, tener el nombre, ¿vale? Es muy importante. Es muy importante y entonces se convierte en una alegría, un diagnóstico de una enfermedad degenerativa como la nuestra. Se Qué convierte como una curioso, ¿eh? Eso, perdona que te Exacto. corté, porque eso que tú has dicho lo he oído ya a varias personas, sobre todo en enfermedades raras, que Ujú. llevan muchos años, enfermedades raras con unas afectaciones durísimas, pero te dicen, el día que te dan el nombre, es que justo es eso, el día que te dan el nombre es como si te hubiera tocado la lotería. O sea, te Exacto. Es siguen como un diciendo, por lo camino. menos, eso es. Es Curioso, un perdóname, camino, es un pero camino muy duro, evidentemente, porque hay muchos tratamientos, somos humanos, tenemos diferentes tratamientos y tal que nos pueden afectar en muchas cosas, en muchos aspectos, nos pueden ir bien, nos pueden ir mal. Empieza, pero es como que ya es un bálsamo, ¿no? Como decir, bueno, por lo menos ya estamos encaminados, por lo menos ya tengo em, una sensación de decir que no estoy mal, o sea, que no es mi cabeza la que me provoca dolor, que no sé qué, que hay una causa justificable a mi situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces, también es duro, evidentemente, porque es una enfermedad que no desaparece, la vas a tener toda tu vida, vas a tener esa mochila encima tuyo donde empiezan otras luchas, entre comillas, ¿no? De saber poner limitaciones, saber reorganizarte, reorganizar ese tiempo, porque vivimos en un mundo de prisa, de velocidad, y nosotros esa total. velocidad no la tenemos. Nosotros tenemos de reorganizar nuestra vida para poder llegar a donde queremos llegar y las limitaciones son las que son y tenemos de somos muy malabaristas, como digo yo. Somos muy buenos en gestión de tiempo para poder llegar a muchas cosas o, por ejemplo,
yo hacer planes con mi hija es lo primero que quiero, pero muchas veces pues tengo de reorganizar tu vida, ¿no? Para poder llegar Claro, a esas cosas o ir a un congreso o hacer X planes que otra persona se levanta, dice, me voy aquí, hago esto, 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 y después de trabajar me voy a comer con los amigos y no sé qué, nosotros nos tenemos, eso es una estructuración de una semana para poder hacer un plan claro. extra. Yo creo que consideráis vosotros que las instituciones médicas, científicas y, por supuesto, quien tiene que legislar es consciente y es conocedor, porque vamos a ligar esto con el trabajo y con la campaña que estáis preparando ahora, ¿no? ¿Son conocedoras de esta enfermedad? Yo personalmente diría que no lo suficiente, no diría que no. O sea, yo creo que desde la Sociedad Española de Reumatología y también desde otros grupos internacionales como EULAR o también ASAS, que es el grupo de reumatología especializado en las espondiloartritis, ¿no? A nivel mundial. Creo que están haciendo una importante labor. También las asociaciones, y aquí hablo en nombre de CEADE, la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis, y las asociaciones que tenemos distribuidas por toda España. Estamos haciendo un trabajo muy importante. También a nivel internacional, ASIF, la Federación Internacional de Asociaciones de Espondiloartritis, para concienciar acerca de esta enfermedad. Pero es cierto que todavía existe una carencia muy importante de conocimiento por parte de los médicos, como decía anteriormente, de los médicos de familia, que es verdad que tienen una batería, ¿no? Inmensa de patologías, ¿no? Y disponen muchas veces de muy poco tiempo, un tiempo muy limitado para diagnosticar patologías que son complejas como la nuestra, que al final se basan en un cúmulo de parámetros, ¿no? Tanto reportados por el paciente como también análisis genético, el HLA-B27, por ejemplo, positivo es una de las características, o también el levantarse por la mañana y tener dolor de espalda y rigidez, que va a mejorar a lo largo del día y que mejora además con el movimiento, no con el reposo, a diferencia de otros dolores de espalda, que además es un dolor inflamatorio, no es un dolor mecánico, como Sí, ocurre, por ejemplo, en el caso de una lesión, en el caso de una hernia discal, aunque muchas veces conocemos desgraciadamente pacientes con espondiloartritis axial que han sido operados de hernia discales, fijaros, o sea, y fíjate. no una ni dos, sino incluso tres veces, eh, mm, algo que obviamente no le ha beneficiado en nada, es decir, el meterse en un quirófano, el gasto que supone y también las secuelas que eso le deja a ese paciente para que sea algo totalmente contraproducente con lo que se le debería de haber, digamos, Hecho, tratado o abordado, sí, sí, está abordado claro. a ese paciente, Sí, ¿no? Es decir, cuando se le diagnostica se le dice, bueno, pero te han operado varias veces de hernia, pero es que lo tuyo no era una hernia, lo que tenía era una espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante, lo que tenías era una fusión de las vértebras, lo que tenías era una inflamación, tenías destruidas o un daño estructural en las sacroiliacas y por tanto, pues el reumatólogo era el profesional sanitario que debería de haberte diagnosticado antes, que debería de haberte visto, que debería haberte tratado. Pero todavía nos encontramos con un problema y es que hay muchos traumatólogos que les cuesta trabajo cuando no encuentran una solución al paciente derivarlo al al reumatólogo. reumatólogo. Claro, ahí podemos señalar que existen algunas acciones, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? En Andalucía, en la comunidad autónoma donde me encuentro, se ha unido la consulta de reuma y de Trauma. traumatología. Entonces, cuando un paciente tiene dolor de espalda, le puede ver un reumatólogo, es decir, intentan que ese entendimiento que hasta hace poco no existía, o sea, no había ningún tipo de comunicación, así como el reumatólogo sí se entiende más, por ejemplo, con el digestivo, porque esta enfermedad también se relaciona, por ejemplo, con eh,
la enfermedad de Crohn, por ejemplo, que está muy Ya, ligada al proceso de digestión, sí, o otras patologías como por ejemplo los dermatólogos para la artritis psoriásica, ¿vale? Para la psoriasis, o sea, problemas de piel, en los que existen unidades conjuntas de tratamiento. En el caso de los traumatólogos, la cosa es más difícil, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, se debe hacer mucho más porque no es aceptable que un paciente en una claro, sociedad como la española, con un nivel económico y un gasto sanitario y una, digamos, un nivel de bienestar como el que tenemos actualmente en España, todavía haya, digamos, pacientes de primera y pacientes de tercera. Y yo creo que en muchos casos los pacientes con espondilartritis axial, que tienen que esperar más de 8 o 9 años para ser diagnosticados, pues realmente es algo pues que es para echarse las manos en la está cabeza claro, y sí. realmente para reivindicarlo. Y es un Y a poco lo colación, que sí, pretendemos. sí, sí, y bueno, lógicamente, y ligado a lo que estamos hablando, CEADE dentro de su compromiso de visibilización y lógicamente para intentar paliar este tipo de desconocimiento, está organizando una campaña que, si no tengo mal entendido, empieza el 3 de mayo. Y Miriam, cuéntame en qué consiste la campaña, porque además desde CED la vamos a visibilizar de lo máximo posible porque bueno, eso es el tema de mejora, visibilización, seguridad y, lógicamente, bienestar para el paciente, ¿no? Cuéntanos en qué consiste la campaña. Bueno, la verdad que estamos muy ilusionados. Marco y yo fue una de las primeras cosas que nos planteamos y para nosotros es muy, muy especial esta campaña. Es como un niño para nosotros. Así que deciros que nada, que es simplemente una campaña donde queríamos hacer visible la enfermedad haciendo una acción, ¿vale? Y que fuera cotidiana para nosotros o que sea pues muy significativa dentro de la espondiloartritis axial y es tan simple como agacharse y atarse los cordones. Una cosa tan cotidiana, tan diaria, que o sea, todo el mundo lo hacemos, muchos de ellos evidentemente sin pensar, para nosotros supone un paso para Un poder logro, tener ¿no? Un logro, un logro, un paso para poder decir salgo a la calle o me quedo en casa, porque no me puedo poner los zapatos. Inclusive claro. lo que estábamos hablando de antes de adaptarnos y incluso excluir los zapatos con cordones. Por eso es tan significativo el atate los cordones por la ESPAX, porque también queremos que la nomenclatura sea la correcta, que todos nos pongamos con la misma nomenclatura, porque se habla de espondiloartritis, de EA, es un cóctel de que hasta nosotros mismos nos cuesta, pues queremos pues que se haga visible la enfermedad, Aunar, está claro. Sí. unificar y que todos vayamos en la misma dirección como cuando tengamos el diagnóstico, ¿no? Y es eso, es atarte los cordones por la ESPAX, son unos cordones llamativos, evidentemente, de color naranja. Hemos dejado el azul por el naranja porque pensamos que es un color que nos representa mucho a todos, inclusivo, sin edad, en plan que podamos cubrir todas las edades. La campaña en sí, si la veis y como la vais a promocionar, Claro. es visual, pero también es atractiva para los jóvenes porque no es una enfermedad de los mayores, evidentemente, sino es para todo el colectivo. Y queremos que todos salgan a la calle, tanto la niña de 3 años o el niño de 5, como el abuelo o el nieto, y que sea unificado a toda la familia, ¿no? Que puedan salir a la calle con esos cordones, hacer la acción, hacerse fotos, hacerse vídeos. Hay muchas sorpresas, ya hemos sacado la camiseta, también yo le digo urbana porque es de algodón blanca con el mensaje que también es súper bonito, que es donde tú no ves, tú ves una bamba, bueno, un zapato, una zapatilla, perdona, que soy catalana, donde tú ves una Sí, zapatilla. sabemos lo que es una. Las bambas se llamaban antes, en toda España además, se llamaban bambas. Yo cuando era
jovencina y pequeña, llamábamos bambas, o sea que no te preocupes que lo entendemos. Perfecto. Pues entonces, donde tú ves una bamba, pues nosotros vemos un desafío y al fin y al cabo Ya. pienso que eso es súper importante y es lo que vamos a hacer. Llenar las redes de color naranja, llenar las redes, los zapatos y que todo el mundo sepa que estos zapatos y esos cordones son por la espondiloartritis axial y espero y deseo que nos ayudéis, que hagáis muchos vídeos y que sobre todo el público que nos está escuchando, pues que se suma, que se ponga esos cordones naranjas donde se van a distribuir en las diferentes asociaciones, en diferentes puntos. En Barcelona, que mucha gente nos pregunta que no tenemos nada, no os preocupéis, que vamos a montar algunas cosillas también por Cataluña, por Barcelona, que, que nadie se va a quedar sin los cordones y si no no hace falta que compréis los cordones oficiales de la campaña, sino que tengáis un pañuelo, que tengáis unos cordones naranjas, que hoy en día las zapatillas de runner, muchas son naranjas, ahora que se... Entonces Sí. podéis usar uno de casa, o sea, no es necesario. Simplemente queremos llenar las redes de esos vídeos. Si son vídeos, son fotos Perfecto. y nada. Bueno, el día 3 de mayo estaremos, por supuesto, y desde CED activamente haremos visible, y no solamente ese día. La campaña tiene que durar, tiene que impregnar en la sociedad y tiene que llegar sobre todo al conocimiento de los que tienen que acortar esos diagnósticos y al final el objetivo de esto es, bueno, pues mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes. No, a mí me gustaría, y que es una pena, terminaremos. Lo que pasa es que yo creo que volveremos y tendremos algún podcast más para seguir visibilizando la enfermedad. Los dos, que me dierais información, Marco, tú como presidente, darme una frase para las personas que están viviendo la espondiloartritis, que habrá muchos que lo llevarán bien, habrá otros que psicológicamente no lo llevarán bien. Yo, un ánimo, aquí está la asociación, creo que es importante. Y Miriam, nos des una dirección a la que dirigirse, que personas que lo escuchen, lo vean, en qué correo os pueden poner en contacto. Por supuesto, si nos llaman a nosotros lo derivaríamos, pero eso, Marcos, danos un ánimo y Miriam, danos una dirección para los que oyentes y los que vean el podcast sepan a dónde dirigirse. Sí, no, la primera, la primera recomendación a los pacientes que tienen espondiloartritis es que sigan siempre las indicaciones de su reumatólogo, ¿no? Que hablen con el reumatólogo, que antes, se preparen bien sus consultas, es decir, que antes de ir al reumatólogo, que se apunten bien, pues eso, las crisis que han tenido, las limitaciones, que si el medicamento les está fallando, si están teniendo algún tipo de efecto adverso o si, Ayudarle al reumatólogo, ¿no? Que le claro, ayuden. ir preparado porque al fin y al cabo el reumatólogo al final dispone de un tiempo muy limitado. Entonces es importante que se aprovechen bien esas consultas, ¿no? Y que todo pues vaya lo mejor estructurado para guiar un poco esa consulta. Por otro lado, que respete los hábitos de vida, es decir, que tenga unos hábitos de vida saludables, que intente descansar, que tenga una higiene en el descanso, que intente y que deje, creo que esto es importantísimo en la espondiloartritis axial, que deje de fumar. O sea, el tabaco es muy dañino para muchas enfermedades, pero en el caso de la espondiloartritis axial es que Fíjate. frena totalmente el efecto de cualquier tipo de tratamiento. Es decir, existe una batería de tratamientos farmacológicos que son muy potentes y que tienen unos efectos espectaculares, pero si el paciente está fumando, si es fumador y no deja de fumar, pues el efecto no va a ser el mismo. Y también que siga tratamientos no farmacológicos, como son tratamientos rehabilitadores, actividades físicas, como por ejemplo el pilates, el yoga, las visitas al fisioterapeuta, también muy importante, o sea, el fisio juega un papel muy importante en el manejo de esta enfermedad y que se apoye también en las personas que tiene alrededor, que busque ese apoyo. Ese apoyo me refiero de su pareja, de sus hijos, de sus padres, de ese amigo que le entiende y que se aleje
de las relaciones tóxicas. Eso creo que se aplica a toda la sociedad en general, es decir, a todas esas personas tóxicas que no nos aportan y que siempre pues van hundiéndote en la moral, ¿no? Y que cuando te vas, pues te vas un poco con esa pena, ¿no? De decir, ostras, es que al final Sí, no me ha ayudado en nada, sino que al final me voy más triste. Intentar buscar esas relaciones que te aporten, que te ayuden, ¿no? Y conocer también las limitaciones, es decir, saber que en el momento de crisis esa persona no va a poder salir. Bueno, pues entenderlo y ser consciente y disfrutar también de los momentos en los que se está bien, de cuando el paciente está bien tratado, de la gente que tiene alrededor y apoyarse también en las asociaciones de pacientes que están ahí, que están esperando así es. que les llegue un paciente recién diagnosticado o que lleva muchos años de diagnóstico y que es el momento de abrirse, de hablar con otras personas que son iguales, que te van a ayudar porque te van a contar su experiencia, te van a proporcionar también información y van muchas veces a funcionar como puente entre el paciente y el profesional sanitario. ¿Por qué? Porque te van a proporcionar información, van a estar a tu lado y también vas a hacer muchas actividades. A mí personalmente, pues me ha ayudado mucho el formar parte de SEADE y también de la Asociación de Sevilla, EAS, que es la Asociación de Espondiloartritis Axial en Sevilla, y también el conocer pacientes de otras comunidades autónomas como Claro, Miriam, como Pedro Plazuelo, como José Antonio Cabanillas en claro. Puerto Llano, por citar solo algunas de las asociaciones, ¿no? Así que Perfecto. esa sería Muy un poco bien. mi recomendación, que el paciente Perfecto. sepa que no está solo. Perfecto. Miriam, danos como último, dónde se pueden dirigir para contactar con vosotros. Mira, sobre todo para ver la campaña y contactar con nosotros y tal, es tan fácil como poner ceade.org y ahí ya les envía directamente a Lazos por la ESPAX, donde está toda la campaña, donde tenemos todos los contactos y donde pueden contactar con nosotros y evidentemente por redes sociales, por todos los canales, nos pueden contactar. No hay ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Miriam, Marco, encantada de teneros con nosotros y de ayudaros y apoyaros en todo lo que podamos desde CED. Seguimos. Esa es lo mejor, que no vamos a parar, vamos a seguir. Muchísimas gracias y hasta otro Muchísimas día. gracias a la CET por su apoyo y encantados de formar parte de esta comunidad de asociaciones en defensa de la discapacidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Un saludo. Gracias.